¿Ficharía a Vitinha? Vamos a contestar estas y otras preguntas de un nuevo preguntas y respuestas. Vamos con él. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues un nuevo preguntas y respuestas en el canal. De verdad que muchísimas gracias por todo el seguimiento esta semana. Ha sido un seguimiento potente el que habéis hecho y os lo agradezco un montón, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues os animo a suscribiros al canal, los que todavía no lo estáis, para ir haciéndolo más grande, a dejar vuestras preguntas para la semana que viene y, bueno, pues a compartir, a opinar, a lo que hacéis habitualmente, que es lo que va construyendo también este canal. Vuelve a ser un preguntas y respuestas con temas también personales, con una crítica muy constructiva personal, con también una pregunta personal y bueno, pues me pongo a ello, ¿no? Las dejaré un poco más hacia el final, ¿no? E iré primero, bueno, pues con la chicha futbolística, ¿no? Que estos días, pues, es bastante potente, la verdad. Leo Gimpug, por cierto, me ha hecho muchas gracias porque me han dicho, me han preguntado que si Leo Gimpug soy yo, ¿no? Haciéndome preguntas a mí mismo y me ha hecho gracia. Evidentemente no soy yo, pero es que creo que he cogido 2 preguntas de Leo Gimpug en este preguntas y respuestas. Suelen ser preguntas que encajan bien, que tienen que ver bastante con la actualidad, ¿no? Bueno, mira, contesto una séptima pregunta de esta forma, pero bueno, que me ha hecho gracia, ¿no? Leo Gimpug. Buenas, Ramón. ¿Puedes comentarnos algo del tema más tanto, no? No sé por qué ha pasado con este chico, porque ha desaparecido del equipo. Al menos cuando jugaba sacábamos los partidos adelante. Un saludo y gracias. Pues sí, creo que igual creo que no lo miré mal, ¿eh? Creo que Mastantuono ha empezado 9 partidos en el Madrid y el Madrid ha ganado los 9 partidos. Eh, Hubo un momento de la temporada que el Madrid de 14 partidos había ganado 13 y, y ya había ruido con algunas cosas. Es increíble, la verdad. A ver, con Mastantuono lo que ha pasado es una pubalgia que el Madrid ha optado por tratar de la manera más conservadora posible, de la manera que dé más opciones de que la recuperación sea completa y lo más rápida posible. Y esa es la clave del asunto. Cuando se lesionó, os dije, no cuando se lesionó, porque vino ya lesionado, ¿no? Él dice que empezó a sentir esas molestias en el segundo partido del Mundial de Clubes. Pero cuando se descubrió esto, cuando fue público, os dije, creo que el Madrid se puede permitir el lujo, porque además Mastantuono tampoco es que se estuviese saliendo, de darle el descanso al chico necesario para asegurar su recuperación. Y el Madrid ha optado por esta vía, ¿vale? Creo que hay una parte grande de casualidad en que la ausencia de Mastantuono haya coincidido con la mala racha del equipo, no os voy a engañar. Hay una parte que no es tan casual, que tiene que ver con las características de este jugador, ese ser un tercer atacante, un cuarto centrocampista, ese no regatear ni un solo esfuerzo, esa presión adelantada que alentaba también a otros a hacerla. Creo que era un jugador que sin estar destacando individualmente, sí que le estaba aportando cosas al grupo, ¿no? A nivel de grupo y por eso Xabi Alonso estaba confiando tanto en él. Bueno, creo que, no sé, este vídeo no sé si saldrá el sábado o el domingo, todavía, como no sé los acontecimientos que van a venir, no os lo puedo decir, pero bueno, veo posibilidades de que tenga minutos ya contra el Alavés, ¿no? Evidentemente, creo que se va acercando ese momento, pero básicamente esta es mi explicación, ¿vale? No lo atribuyo yo, por lo menos, a otra cosa. Así que, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Es que quiero dejar las personales para atrás. A ver, vale. Quiero dejar las personales para atrás. Eh, Hola, Ramón. Esto lo pregunta Fernando Iglesias, ¿vale? 4734. Hoy has publicado un vídeo comentando que hay que subir el nivel y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para empezar, el Bernabéu ya no es el mismo que hace décadas. Es muy complaciente y, en mi opinión, tras más de 38 años de socios, porque ahora hay muchos miles de turistas en cada partido que, como es normal, acuden al estadio con más mentalidad festiva que crítica. En otras épocas ya hubiésemos visto varias pañoladas y pitadas a los jugadores esta temporada.
Si hay tantos turistas es porque gran parte de los socios hacen mal uso de su abono y lo revenden, lo cual consiente tristemente la negativa, ya que es muy fácil identificar al que no entra con su abono, ¿no? También dices que eso da lugar, pues, a un Bernabéu que presione menos y que finalmente eso también beneficia, ¿no?, a la directiva cuando las cosas van mal porque el Bernabéu aprieta menos, ¿no? Por resumir un poco tu comentario. ¿Que qué opino? Vamos a ver, hay que hacer varias matizaciones, ¿no?, a lo que comentas. Sin duda, la sociología, ¿no?, esa palabra que puso que está tan de moda por lo del madridismo sociológico de Laporta. La sociología del Bernabéu ha cambiado. Eso no hay ninguna duda. Los que acudimos habitualmente a él lo comprobamos cada día. De hecho, algunos de vosotros que me escribís cuando vais a venir al Bernabéu y a lo mejor nos vemos un momento en la puerta antes de entrar, ¿no? O bueno, pues incluso alguno, ¿no? Habéis traído detalles que agradezco mucho. Formáis parte, ¿no?, de esos turistas, entre comillas, sí, turistas que acuden al Bernabéu. Em, no me gusta, no me gusta identificar turistas con persona que no, va a vivir un partido en el Bernabéu con la exigencia que normalmente se vive, ¿vale? Pero indudablemente una parte importante de esos turistas, coincido contigo, tienen esa visión, ¿no?, más, pues eso, más creativa, ¿no?, más festiva, pues por aquello de que es algo, excepcional en su vida el ir al Bernabéu, porque, bueno, pues evidentemente están, bueno, pues están yendo a un espectáculo, ¿no? No están yendo, digamos, a ver un partido de fútbol como tal, sino que están yendo a ver un espectáculo porque no forman parte de esa masa social, pues que en el día a día, al tener el privilegio de ver más partidos, también es seguramente más exigente o no acude, ¿no? O no valora tanto el acudir a un partido del Real Madrid, pues porque forma parte más de sus costumbres ya, y eso es verdad, ¿vale? Ahora bien, nunca entraría, y tú tampoco entras en el comentario, en que aquellos que acuden, ¿no?, más excepcionalmente son menos madridistas, por supuesto que lo son, no me gusta, ¿no?, hacer distinciones en ese sentido, y me parece maravilloso que puedan acudir, porque, al margen de lo que representa económicamente para el Real Madrid, pues son un fiel reflejo de la diversidad, de la universalidad, ¿no? Más que la diversidad, la universalidad del Real Madrid, ¿no? Dicho todo esto, apuntas a que esto se debe a que los socios comercializan de alguna manera sus abonos y que el club no persigue esto. A ver, tampoco es exactamente así, ¿vale? Hay socios que sin duda venden sus abonos. Os puedo decir que hay 1000 expedientes abiertos a socios que muy probablemente van a perder la condición de socio porque el club ha descubierto que se ha comercializado su abono, ¿vale? 1000. Seguramente haya más de 1000 que lo hayan hecho, indudablemente, ¿no? Pero, hombre, el club está en ello, ¿vale? Hay 1000 y probablemente no están todos los que realmente lo han hecho, pero sí que están una parte. Hay socios que ceden su abono, como tú bien sabes, al club cuando no van a acudir y el club lo comercializa, ¿vale? Y después hay muchos de estos turistas que para poder acceder a una entrada tienen que comprar una entrada VIP y estas están siempre a la venta también, ¿no? Entonces, quiero decir que no siempre se debe a que un socio ha vendido su abono, ¿eh? Muchas veces es algo incluso controlado por el propio club y no tiene nada de irregular, ¿vale? Sí que coincido en que, eso ha cambiado en cierta medida el ambiente del Bernabéu, que eso puede redundar en una menor exigencia y que eso, bueno, pues tiene sus peligros. Tiene sus ventajas, ¿no? Porque es un público que es animoso, es un público que alienta al equipo, ¿no? No está tan resabiado en ciertos aspectos como podemos estar tú y yo, que acudimos más, pero es verdad que también en estos momentos a lo mejor no es un público que ejerce su función de apretar al equipo. Así que, bueno, creo que he valorado, ¿no?, en toda la medida, pues los puntos que hay que considerar en este tema y bueno, pues no es fácil, creo que tiene cosas muy positivas, creo que tiene alguna que no es tan positiva. El balance, pues yo entiendo que al el club considera que le sale favorable y no creo, por cerrar la respuesta, que el Madrid, bueno, pues busque ese tipo de público con el fin de que no se saquen pañuelos, ¿no?, contra directivas si las cosas van mal, entre otras cosas porque en los últimos años generalmente han ido bastante bien las cosas. Yo creo que es más un tema económico y un tema de intentar abrir el Bernabéu, pues, al mayor número posible de gente, ¿no?
Fran del Corral, buena Ramón. Después de ver los últimos arbitrajes que hemos visto, tanto nosotros como al Barça, sobre todo en Europa, ya que en la Liga Española no nos prenden, ¿crees que hay un nuevo Senesercic o es más una pinza entre Ceferín y Tebas por las demandas que tenemos contra ellos? Creo que es más lo segundo, y más teniendo en cuenta las últimas resoluciones que han salido tanto en la Superliga como en los derechos de televisión. Me encantaría saber tu opinión. Un saludo. A ver, yo no estoy preparado todavía con la muestra que tenemos de arbitrajes para deciros que hay algo así. Es verdad que el otro día el arbitraje pues fue ahí un poco tal, ¿vale? Un poco tal, de Tarpen. Un árbitro que, por cierto, me encanta. Me suele gustar mucho, ¿no? Pero no estoy preparado para ver en eso ya una tendencia, ¿vale? La UEFA en ese sentido, y fijaos que he sido crítico en otras cosas, pero se ha ganado mi respeto, ¿no? Nunca en estos años, cruentos por la lucha por la Superliga, he percibido un sesgo en contra del Real Madrid por los arbitrajes. Nunca. Si empieza a ocurrir, os lo diré, ¿vale? Os lo diré. Pero yo de momento no lo he percibido. Os lo reconozco. No lo he sentido así. Ni a favor del Barcelona ni en contra del Madrid. Creo que hacen falta una muestra mayor de partidos. Creo que necesitamos más evidencias, ¿no? Así que, mirad, el otro día fue expulsado Araujo contra el Chelsea, de forma justa, evidentemente, pero fue expulsado, ¿no? O sea que no, en Stamford Bridge en 2009 o en 2008, ¿no? 2009, en 2009. Creo que igual el árbitro hubiese encontrado explicaciones para no expulsar a Araujo, ¿no? El famoso Brevo. El otro día fue expulsado. No veo yo de momento eso, ¿eh? Estaremos atentos, evidentemente, pero no lo veo. Leo Jimpug. No, este ya lo he leído, perdón. Alex Metalhead. Ramón, ¿crees que con la cláusula que tendrá Vitinha la próxima temporada el Madrid se anima a pegarla y traiga al mejor playmaker en la actualidad? Pues mira, este es un tema que yo tenía previsto, ¿no? Y gracias por ofrecerme esta pregunta, ¿no? Porque tenía previsto empezar a mover en algún momento, ¿no? Según la información que yo tengo, y también salió publicada en Marca en su momento, Vitinha tendrá una cláusula de 90 millones de euros en 2026, ¿vale? A ver, no es una cláusula de rescisión como las que hay en España. Aclaro ya de partida, porque alguno va a decir, que no hay cláusulas en Francia. Hay formas de establecer cláusulas en los contratos de los jugadores fuera de España, ¿vale? Y gente del mundo del fútbol que ha negociado ese tipo de contratos me ha explicado, ¿vale? Que hay formas de introducirlas. No es una cláusula de rescisión en la medida que no es el jugador el que paga, el que deposita el dinero de la cláusula en la sede de la liga francesa, ¿no? Pero hay formas de negociar este tipo de cosas. Igual que Haaland tiene también la suya, ¿no? En el Manchester City. Eh, a mí me parecería un fichaje, vamos, indiscutible, absolutamente indiscutible. Creo que es en la actualidad el mejor centrocampista que hay, el más completo, el que sabe hacer más cosas, el que le da más dinamismo a su equipo. Es descomunal, Vitinha. Me parece buenísimo, tiene 25 años. Bueno, pues creo que llegaría en un momento perfecto de maduración, con muchos años todavía por delante. Mucho fútbol, creo que es un jugador que te cambia, ¿no? Que te cambia el equipo, la verdad. No lo voy a comparar, evidentemente, con los Modric y Kroos, que esos son palabras mayores, pero en la actualidad para mí es el mejor. Para mí es el mejor jugador de estas características. Así que pagaría esa cláusula de 90 millones y estaría dispuesto a pagar más de 90 también, ¿eh? O sea, no sería un problema, desde luego. Una de las primeras preguntas personales, hola Ramón, con la Navidad al caer la hace JJ Martínez, 64. Con la Navidad al caer, igual es buen momento para hacer la promoción de tus libros y decirnos si hay algún otro que trate de fútbol que nos puedas recomendar. Un fuerte abrazo, amigos. Se te ve en forma. Muchas gracias. Bueno, pues los dos libros que yo tengo publicados son Que baje Dios y lo explique, que creo que está ahí a mi espalda, ¿vale? Que es un relato muy personal sobre la decimocuarta, sobre cómo viví toda esa temporada en primera persona, ¿no? Es un libro que, bueno, que la verdad que tuvo bastante éxito, ¿no? Y os lo agradezco porque muchos de vosotros lo comprasteis. Y mi segundo libro es Florentino, ¿no? Donde hago un relato, vamos, hago un repaso, también personal, de todo lo que ha hecho Florentino en el Real Madrid desde que llegó, ¿vale? Voy haciendo una especie de cronología donde voy, bueno, pues comentando mi opinión sobre todos los pasos, ¿no? Que fue dando, sobre todos los hitos.
No soy muy dado a leer sobre fútbol, ¿vale? Suelo buscar otro tipo de literatura, ¿no? También un poco por saturación. Pero bueno, aquí os he presentado libros, ¿no? Cronología, ¿no? Anatomía de un Negreirato, por ejemplo, con Rafa hace poco, ¿no? Puede ser un libro recomendable en estas fechas que estamos hablando del caso Negreira, ¿no? Por poneros uno, pero bueno, está La Forja de la Gloria, de Escotado y de Jesús Bengoechea. Hay, ¿no? Pero ya os digo, no es el género que más suelo consumir, ¿vale? Y una crítica súper constructiva de alguien además absolutamente leal en el canal, y la voy a leer entera en este caso y bueno, pues voy a asumir en la parte donde tiene razón, ¿no? Esta persona. De Civico, Ramón, desde todo mi respeto. La verdad, con nosotros, tus suscriptores. Ramón, siempre te he admirado por tu información, prudencia, seriedad y saber estar. Sigo todos tus vídeos, especialmente esta sección, que es mi favorita de tu canal. Me siento orgulloso de que en más de una docena de ocasiones hayas leído mis preguntas. Puede parecer algo menor, pero estos días siento que mi voz se escucha en todo el madridismo. Hoy no traigo una pregunta, sino una reflexión que mezcla sugerencia y reproche constructivo. Da la impresión que sobre la situación actual de nuestro club cuentas menos de lo que sabes. Entre el extremo de lo que relata Iñaki y el extremo de lo que compartes tú, estoy convencido de que existe un punto intermedio que no se dice. Y creo que los suscriptores nos merecemos conocerlo. ¿No crees que quienes te seguimos merecemos saber qué pasa realmente en este Real Madrid? ¿No crees que la verdad, aunque pueda incomodar, debe ser compartida con transparencia? Bueno, pues no se puede hacer un comentario, ¿no? Y una crítica con más clase, delicadeza y ánimo constructivo, así que agradecido en primer lugar. Creo que tienes bastante razón, no por, o sea, no, no porque yo haya faltado el respeto a los suscriptores dejando de contar cosas, sino porque en ese equilibrio, en ese balance, a la hora de hablar sobre ciertos temas, es verdad que muy posiblemente he pecado más por defecto que por exceso, ¿no? No quiero entrar en lo de Iñaki, ¿vale? Que tiene su canal y lo que siempre os digo, ¿no? Iñaki es muy claro, ¿no? Sobre qué es lo que quiere en su canal, es muy claro sobre lo que ofrece y nadie puede confundirse, evidentemente, porque él es clarísimo, ¿no? En su línea editorial. Yo creo que también soy bastante claro, pero es verdad que estos meses han sido ha habido momentos, ¿no? Bastante complicados, ¿no? A la hora de plantear el día, eh, de encontrar el punto sobre cómo explicar ciertas cosas, de cómo, de qué detalles dar, qué detalles no dar, del balance, ¿no? Entre, entre el ánimo que pueda haber informativo de algo que cuentas y el daño que puede hacer también esa información, dicha por mí también, ¿no? Esto es como todo, ¿no? No es lo mismo que diga algo Iñaki a que lo diga yo, ¿no? Todo el mundo, aunque dijésemos lo mismo, que en alguna ocasión hemos dicho cosas muy parecidas, todo el mundo le daría una significación diferente en mi caso al de Iñaki, ¿no? Em, y es verdad que, bueno, pues seguramente he pecado por defecto, ¿vale? Os lo he contado varias veces y creo que últimamente sí que estáis viendo que me suelto bastante más, ¿no? Quizás porque ya la preocupación por hacer daño, pues ya es bastante absurda, quizás porque también voy reflexionando, ¿no? Sobre esta, bueno, pues sobre esto que planteas, ¿no? Pero a mí me resultaba muy difícil, con un equipo que estaba con casi pleno de victorias, deciros que había cosas en el vestuario que estaban mal. Me resultaba muy difícil. Me resultaba muy difícil, señalar, que creo que después sí que he dado nombres y bueno, quien más, quien menos ya se ha enterado de por dónde van las cosas, por lo menos de acuerdo con mi información, señalar a futbolistas que nos han dado la Champions hasta hace nada, ¿no? Y que, bueno, pues con los que estamos muy agradecidos, ¿no? Lógicamente, por esa gloria que nos han dado. De hecho, creo que tú eres una persona muy madura, ¿no? Y
Y normalmente las personas que participáis en esta sección soléis ser muy maduros, pero no podemos obviar que hay una parte del madridismo que, bueno, tiene una fascinación tal con los jugadores que, cualquier crítica, cualquier información que puede ser, bueno, pues algo esquiva a ese jugador, bueno, la atacan de manera absolutamente descomunal, ¿no? Y te colocan en un lugar que realmente no estás en ese lugar, ¿no? Entonces, reconozco que en ciertos momentos eso a veces, pues, el intentar evitar ese tipo de ruido que al fin y a la postre también puede hacer daño, ¿no? Y más cuando hay una racha de victorias y cuando aparentemente, ¿no?, todo está bien, pues reconozco que sí, que te callas cosas que, bueno, que es que las ves absurdas, ¿no? Es que en el fondo yo reconozco que con esa racha de victorias veía demasiadas cosas absurdas que estuviesen ocurriendo, me parecía absurdo completamente, ¿no? Bueno, ahora estamos en un punto donde ya esas cosas han salido a la luz, por lo menos en parte, y es cierto, pues están ahí, ¿no? A la vista de todos. También os digo, ahora justo el vestuario está mejor con Xabi Alonso y lo estamos viendo, pero en su momento es verdad, quizás para el futuro sirva esto como lección, ¿no? De, mira, aunque sea desagradable, cuenta las cosas y ya está. Y después a nivel de club, pues evidentemente, ¿no? Yo estoy siendo crítico estos días, ¿no? Con ese ultimátum a Xabi Alonso, ¿no? Y hay otras cosas del club con las que he sido crítico, ¿no? Temas del Bernabéu que no han salido bien, sabéis que en la asamblea hice preguntas, el Skybar y este tipo de cosas, pero ahí también te digo, o también os digo, ¿no? Hay un agradecimiento tan grande a Florentino, ¿no? Por lo que por todo lo que ha hecho en el Real Madrid, ¿no? Que a veces, detenerte mucho, ¿no?, en criticar ciertas cosas del funcionamiento del club, bueno, pues puede resultar complicado cuando tu balance general es de tanto agradecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto que afronto de ahora en adelante, ¿no? El intentar ser, bueno, pues lo más informativo posible también en los momentos, ¿no?, donde las cosas están ahí regular, ¿no?, o están mal, sin caer, ¿no?, en ese ánimo destructivo, sin caer en generar yo más ruido del que realmente hay. Hay una cosa, y termino la reflexión, cuando te van llegando cosas, también, como algunas te parecen absurdas, también tienes que valorar, hasta qué punto tienes contrastado que está ocurriendo todo eso, ¿no? Sobre todo cuando no casa demasiado con tu sentido común, ¿no? Aunque la información venga de fuentes muy bien informadas, tienes que, o sea, creo que también me detenía en parte el decir: "Oye, pero es que, ¿cómo es posible que esté pasando esto?". O sea, no lo entiendo, no lo entendía, ¿no? Y hacer público eso cuando tú mismo no lo entiendes demasiado bien, puedes tener alguna duda o puedes querer tener, a lo mejor, ¿no?, alguna duda de que eso realmente esté pasando, pues eso también invita a la prudencia, ¿no? Así que bueno, tomo nota, por supuesto, te lo agradezco muchísimo y nada, a intentar seguir mejorando, ¿no? Que eso de eso se trata esta vida. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.